Este es el ejercicio 11-18 del libro, que lo habíamos dejado como uno de los indicados para repasar. Dijimos, si ustedes recuerdan, que íbamos a usar en este caso los tiempos de la columna M, ¿cierto? Porque el A y B nos sirven cuando ya hagamos PERT para el tema probabilístico. Y tenemos aquí una pregunta que se refiere a que las actividades A y E tienen las mismas predecesoras. Bueno, entonces miren, vamos a hacer los siguientes dos puntos. Vamos a dibujar primero la red de este proyecto y yo recomiendo poner siempre inicio y final. Aquí voy a hacer un ovalito para escribir inicio y en este otro ovalito escribiré final. Es inicio, final. Listo. Fíjense que hay tres actividades al principio que no tienen predecesoras inmediatas, que son A, B y C. Entonces A, B y C empiezan acá directamente después del inicio. A, B y C. Listo, y estas tres vienen del inicio del proyecto. Luego veamos quién sigue. Sigue D y me dice que su predecesora es C. La vamos a hacer por acá. Voy a guardar una bolita por acá limpia. Entonces D depende de C. Ah, no le puse los tiempos. A ver, vamos a ponerle los tiempos. Entonces A dura 9, B dura 6, A dura 6, B dura 4, C dura 2, D toma 7. Dijimos que D dependía de C. Listo, luego sigue la E. La E depende de la B y de la D. Entonces la vamos a hacer por aquí. E toma 4 días o 4 unidades de tiempo y depende de B y de D. Listo. Chulito. Ya hicimos A, ya hicimos B, ya hicimos D, ya hicimos E. Vamos a hacer F. F depende de A y de E. Entonces esa va por aquí. F toma 10. Luego me dice que G depende de A y E también y dura 2. ¿Cómo las ponemos? Vamos a tener unas líneas cruzadas malucas. Entonces G toma 2. Bueno, me pregunto yo, ¿acá hay que hacer alguna cosa rara, alguna consideración extraña en el dibujo o simplemente pintar las flechas? Si estas dos dependen de A y de E, iría así y esta otra iría así, con todo el OCD que me causa el cruce de las líneas. Pero en términos de las operaciones que tenemos que hacer luego con las actividades, ¿allí hay algo raro, algo que se nos complique para calcular o algo? No, es simplemente mi antigua molestia por los cruces, pero ahí no hay ningún error. Sí.
era cuando a mí me enseñaron este diagrama de nodo, cuando se presentaba ese cruce, pues yo no sé, yo me acuerdo que hacían una actividad virtual porque se podía el diagrama. ¿Sabes por qué? Cuando eso toca hacerlo, cuando estamos haciendo la convención de la actividad en el arco. En el arco, en la línea. Ahora estamos haciendo actividad en el nodo, o sea, en la bolita. ¿Ya? Claro. Y miremos la razón de lo que me estás explicando. Fíjate en esto. Si yo tengo, supongamos que, a ver, listo. Supongamos que que las actividades están en los arcos, ¿cierto? En la línea. Entonces tendría yo la actividad A y la actividad E, ¿cierto? Y de aquí saldrían entonces la F y la G. Es en ese caso que hay que separar como una actividad artificial o dummy para poder hacer el dibujo bien, porque si uno no lo hace así, luego en los cálculos puede cometer algún error. Pero en realidad, fíjate, como lo tenemos allí, las actividades F y G están separadas, tienen sus caminos aparte. Es el tema de la representación, como están las dos formas de representar el problema, ¿cierto? Y hemos escogido, no, yo he escogido, y el libro de texto también ha escogido que la actividad va en la bolita, en el nodo. Entonces en este caso no tenemos ese problema. ¿Listo? Pero sí es cierto que cuando es actividad en arco hay que tener precaución con esas que vienen de las mismas predecesoras. Bueno, luego sigue la H que viene de la F. Uy, me va a tocar hacer esto por acá arribita. O movamos un poquito el dibujo mejor. Movámoslo como por allí. Listo. Entonces luego sigue la actividad H que depende de la F. La actividad H toma 6 unidades. Las unidades de tiempo de este problema son ¿qué? Días. Entonces H toma 6 días y H viene de la F. Luego, bueno, vamos poniendo aquí chulitos. Ya hicimos la F, ya hicimos la G, ya hicimos la H. Falta la I, o sigue la I. A ver. Dice que la I depende de la G y luego la J también depende de la G. Entonces pongamos dos bolitas aquí de una vez. Listo. Entonces sigue la I. La I toma 11 y sigue la J que toma 16, J, y estas dos tienen como predecesora a la G. Vamos a ver, la I tiene como predecesora a la G y la J tiene como predecesora a la G. Entonces ya están la I y la J. Nos falta la actividad. Nos falta la actividad K. La actividad K toma 8 días. La actividad K depende de la H y la I. Bueno, fíjense en una cosa. La actividad J no tiene sucesoras. ¿Qué quiere decir eso? No al mismo tiempo, yo no sé si va a terminar al mismo tiempo. No lo sé todavía, cuando haga los cálculos lo sabré. Recuerden, para que un proyecto se pueda llamar como que está terminado, tengo que haber terminado todas las actividades. Entonces, miren lo que yo voy a hacer aquí. Esto no es suficiente para que el proyecto esté terminado.
La J también tiene que terminarse para que el proyecto esté terminado. Ya. O sea que imagínense que la K se termine, por ejemplo, en 25 días y la J se pueda terminar en 30 días. ¿Cuándo puedo terminar el proyecto? En 30, ¿sí? Cuando esto pasa, a veces o a veces no, cuando esto pasa es recomendable que yo tenga una actividad que explícitamente se llame final, ¿sí? Para poder, ese sitio donde yo llamo final depende de la K y de la J, ¿sí? ¿Cuánto tiempo toma la actividad final? No, ¿cuánto tiempo toma hacerla? La actividad llamada final. Nada, entonces, ojo, pilas con lo que voy a decir, porque no es una actividad sino un hito, pero lo voy a usar para darle la estructura al Excel que hemos venido usando, ¿sí? Vale, entonces, fíjense, allí ya está mi red de proyecto. Entonces ahora lo que sigue es que la hagamos en Excel. Bueno, vamos a hacerla en Excel. ¿Ustedes ya la hicieron o la están haciendo o cómo es la cosa? Ya la hicieron, muy bien. Entonces vamos a ver si nos queda igual. Mejor dicho, vamos a ver si me queda buena. Octubre 4. Bueno, vamos a llenar esto entonces. Dijimos que los EFs son todos el ES más el tiempo de duración de la actividad. Yo puedo hacer esa fórmula y copiarla de una vez hasta acá. Y también sabemos que el LS es el LF menos el tiempo que dura la actividad, y esa es otra fórmula que yo puedo tener acá lista de una vez. Entonces vamos a ir haciendo esto paso por paso. ¿Cuándo es el momento más temprano que puedo iniciar la actividad A? 0. ¿La B? 0. ¿Y la C? 0. Esas tres puedo empezarlas en 0. Luego, la D la puedo empezar cuando haya terminado la C. Entonces voy a hacer esa referencia. Voy a decir que el tiempo más temprano en el que yo puedo iniciar la actividad C es el tiempo más temprano en que haya terminado, la D, perdón, es el tiempo más temprano en que haya terminado la C.
Tiempo más temprano en que yo puedo iniciar la actividad D es el tiempo más temprano en que yo haya terminado la actividad C. Listo. E. El tiempo más temprano en que yo puedo iniciar la actividad E es el mínimo o el máximo. Es el máximo porque yo tengo que asegurarme de que ya he terminado las actividades B y D. Entonces le voy a decir aquí que esto es el máximo del tiempo de terminación de la B y del tiempo de terminación de la D. Listo. Pues allí me queda que esa información viene de B y de D. Listo. Luego F. F es el mínimo o el máximo. Máximo del tiempo más temprano de terminación de A y de E. Entonces será A y E. Y con G me pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces será el máximo entre el tiempo más temprano de terminación de A y de E. Bueno, revisemos. A y E está bien. A y E está bien. Listo. Sigamos hacia abajo entonces. H. El momento más temprano en que puedo iniciar la H es el momento más temprano en que haya terminado la F. O sea, ahí la relaciono. Momento más temprano en el que yo puedo iniciar I es el momento más temprano en que yo haya podido terminar G. Allí. El momento más temprano en que yo puedo iniciar J es el momento más temprano en que haya terminado G. El momento más temprano, a ver, achiquitemos esto. El momento más temprano en el que yo puedo empezar la K es el momento más temprano en el que yo haya terminado la H o la I, o sea, max, entre la terminación de H y la terminación de I. Y al final, yo puedo terminar el proyecto cuando haya terminado ¿cuáles actividades? La K y la J. Listo, entonces este cálculo que hemos hecho hacia la derecha nos dice que el proyecto podría estar terminado en 37 días. Es lo más temprano que lo podríamos terminar. ¿Nos dio lo mismo? ¿Me quedó bueno? Sí, bueno. Entonces alcáncenme, pues yo tomo aquí una gota de agua. Bueno, entonces aquí miren, como el LF final, yo voy a tomar el EF del nodo final, del hito final. ¿Listo? Muy bien. Ahora, recuerden que la verificación de derecha a izquierda se hace mirando. Es que saben que falta aquí, falta la columna de las predecesoras, ¿cierto? Esa columna es útil. Vamos a copiarla. Vamos a copiar la columna de las predecesoras.
Bueno, entonces, decíamos que para regresar de derecha a izquierda en el gráfico, miramos de qué actividades dependen de la que me interesa, qué actividades son sucesoras. Entonces, para encontrar cuál es el LF del K, tengo que mirar cuáles son las sucesoras de K. ¿Cuáles son en este caso? Solamente el final, ¿cierto? Final. Entonces yo pondré aquí que... No. Sucesoras. Sucesoras de K. ¿Quiénes dependen de K? No. No necesariamente. A ver, calma. No, mentiras, hablemos todo el tiempo, que más chévere. Bueno. A ver, lo que acabas de decir sí es correcto. K y J, lo más tarde que pueden terminar es la misma fecha del final del proyecto. Exactamente. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces ahora miremos. Estoy en el renglón de K. ¿Quiénes son sucesoras de K? Es decir, ¿quiénes dependen de K? No. Sucesoras, dependen de, no predecesoras. ¿Ya? O sea, no hay que mirar... Espérense, paciencia. No hay que mirar cuáles están aquí en el renglón de K, sino qué K aparece más adelante. ¿Dónde aparece K más adelante? ¿Listo? Entonces, en este caso, de la K solamente depende final. Entonces, ojo, para que yo pueda empezar a tiempo, entre comillas, la actividad final, K debe estar terminada en 37, así como dice acá. ¿Listo? Y ahí ya queda. J. ¿Quiénes dependen de J? ¿Quiénes son sucesoras de J? El final. ¿Y alguien más que el final? ¿K depende de J? ¿K depende de J? Solo el final. Entonces aquí. Listo. De G. ¿Quién depende de G? No, mentiras. De I. ¿Quién depende de I? La K. Solamente la K, ¿cierto? Entonces, ojo, hago aquí relación con la K. O sea que, miren esa flecha lo que dice es lo siguiente. Que lo más temprano que yo podría terminar la actividad I para no hacer atrasar el proyecto es el momento más temprano, más tardío en el que puede arrancar K. Entonces ahí dice que si K no arranca en 29, el proyecto ya se atrasó. Para que el proyecto no se atrase, I debe estar terminada en 29 para que para que K pueda empezar en 29. Eso es lo que dice allí. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las sucesoras de H? ¿Quiénes dependen de H? La K. ¿Alguna otra además de la K? No. Entonces la relacionamos con la K. Bueno. Entonces miren lo que dice allí, ojo. Dice que la H debe terminar a más tardar en 29 para que la K pueda empezar a tiempo en 29. Si la K empieza más tarde que 29, el proyecto se atrasa. Si la H empieza más tarde que 29, el proyecto se atrasa. ¿Listo? Vamos con la G. ¿Quiénes son sucesoras o dependientes de la G? Hay dos, ¿cierto? Hay dos. Ajá. Entonces, ojo, aquí ya no es max, sino mínimo. Perdón. Y es mínimo entre el inicio de la I y el inicio de la J. Esta está buena. Me hace la pregunta y se va. Mucho que le va a aprovechar la explicación.
Esta, ahí va. Dice lo siguiente, fíjense. Miremos aquí en el gráfico. Miren dónde está la actividad G, ¿cierto? Si G no se termina a tiempo, va a ser atrasar a I y a J, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar cuál es el momento en que I tiene que arrancar a más tardar, cuál es el momento en el que J tiene que arrancar a más tardar, y el menor de esos dos es cuando G debe estar terminada. Entonces miren lo que dice aquí. Aquí dice que la I debe a más tardar arrancar en 18. La J debe arrancar a más tardar en 21. Entonces la G tiene que estar terminada para que la I y la J arranquen a tiempo. Si la G debe estar terminada para que la I y la J empiecen a tiempo, ¿cuándo debe terminarse la G? En 18. O sea que es el mínimo de estas dos. Esa es la fórmula que tenemos allí, miren. ¿Ya? Es mínimo entre G14 y G15. Bueno, la F. ¿Quiénes dependen de la F? Solamente la H, ¿no es cierto? Listo, entonces, para que la H no se atrase, la F debe estar terminada en 23. Y ahí le puse la flechita. La E. ¿La E es predecesora de quiénes? De F y de G. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto. Es la misma lógica que aplicamos ahorita. Entonces tiene que ser mínimo entre el momento de inicio de F y el momento de inicio de G. Entonces, ojo, fíjense que F debe empezar a más tardar en 13. G debe empezar a más tardar en 16. Si yo no tengo la actividad E terminada en 13, la actividad G se atrasaría. Y la actividad, la actividad F también. ¿Sí? Entonces, para que F y G no se atrasen, yo debo tener terminada la actividad E en 13. Bueno, ¿quiénes dependen de D? La E nada más, ¿cierto? Entonces lo pongo aquí. ¿Quiénes dependen de C? La D. Los pongo aquí. ¿Quiénes dependen de B? La E, ¿cierto? Aquí. ¿Y quiénes dependen de A? La F y la G. Entonces es otro mínimo. Mínimo entre esta casilla y esta otra casilla. Y listo. ¿Qué sigue entonces en el proceso? La holgura. Busquemos la holgura. La holgura es la casilla L menos la casilla E correspondiente. Ahí está. Y en este caso, o sea que en este caso la ruta crítica es por C, D, E, F, H, K y llega hasta el final.